Claro, aquí tienes la traducción completa al español, manteniendo el mismo nivel de detalle y longitud que el texto original. Addie Lee Mosley, 31 de marzo de 1947, 28 de mayo de 2020, fue un asesino en serie y violador estadounidense que asesinó al menos a 8 mujeres en Fort Lauderdale, Florida, entre 1973 y 1987. Fue arrestado en 2001 tras los resultados de una prueba de perfil de ADN, después de ser el principal sospechoso en varios asesinatos durante muchos años. Antes de su arresto, otros 2 hombres fueron condenados injustamente por varios asesinatos que luego se atribuyeron a Mosley. Frank Lee Smith, quien pasó 15 años en prisión y murió tras las rejas antes de poder ser exonerado, y Jerry Townsend, quien pasó 22 años en prisión antes de ser liberado. El número real de víctimas de Mosley se desconoce, y las autoridades especulan que pudo haber cometido al menos 16 asesinatos y decenas de violaciones. Asterisco biografía. Eddie Mosley nació el 31 de marzo de 1947, siendo el tercero de 10 hijos de una familia de Fort Lauderdale. Complicaciones durante su nacimiento llevaron a que desarrollara una enfermedad respiratoria aguda en la infancia, lo que le causó múltiples problemas. Además, desde temprana edad comenzó a mostrar signos de discapacidad intelectual e inestabilidad mental, tenía problemas para aprender y padecía amnesia anterógrada, por lo cual repitió el segundo grado varias veces. En 1960, a los 13 años, Ari se vio obligado a abandonar la escuela de manera definitiva como estudiante de tercer grado. Durante su adolescencia, vivió en condiciones precarias y comenzó a mostrar signos de personalidad antisocial. Debido a la falta de educación formal, se vio obligado a realizar trabajos de baja cualificación, pero pronto, debido a dificultades financieras, se inclinó hacia la delincuencia. Desde 1965, fue arrestado 9 veces por diversos cargos, incluyendo conducta indecente, robo, agresión, intento de violación y asesinato, por los cuales pasó más de 5 años y medio en prisión y casi 6 en distintos hospitales psiquiátricos. Asterisco crímenes. Entre noviembre de 1971 y julio de 1973, se registraron casi 150 violaciones de niñas y mujeres en el noroeste de Fort Lauderdale. En todos los casos, el perpetrador fue descrito como un hombre negro joven y alto, de complexión atlética y con una cicatriz en la mejilla izquierda, quien, bajo amenaza de violencia física, atraía a las víctimas a terrenos baldíos y otras áreas aisladas, donde las estrangulaba y abusaba sexualmente de ellas. /inversa, cita requerida. El 23 de julio de 1973, 3 víctimas de violación identificaron a Mosley como su agresor, quien debido a su físico y estatura coincidía con el retrato robot del violador. Tras su arresto, se mostraron sus fotografías a otras víctimas, resultando en que más de 40 mujeres lo identificaran como el violador. Durante este periodo, Mosley también fue el principal sospechoso en los asesinatos con violación de 2 niñas negras en Fort Lauderdale, asesinadas a comienzos de 1973. Pero dado que no había pruebas suficientes, solo fue acusado de los asaltos y violaciones posteriores. Sin embargo,
Tras una evaluación mental, se determinó que estaba loco y fue internado involuntariamente en el Florida State Hospital, donde pasó 5 años. Durante su reclusión, no se registraron otras violaciones o asesinatos similares. El 1 de febrero de 1979, Mosley fue trasladado al South Florida State Hospital en Pembroke Pines. Tras completar un curso de tratamiento de 5 meses, en el verano de ese año se consideró que estaba curado y que ya no representaba un peligro para la sociedad, y fue liberado, aunque debía continuar su tratamiento de manera ambulatoria visitando a un psiquiatra en la Henderson Mental Health Clinic en el suroeste de Fort Lauderdale. Después de su liberación, Mosley regresó a la casa de sus padres. Durante los siguientes 7 meses, se encontraron 7 niñas jóvenes violadas y asesinadas en la zona. Todos los asesinatos ocurrieron cerca de la casa de Mosley, y rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. A principios de 1980, temiendo la creciente atención de la policía hacia él, abandonó la ciudad y se mudó a Lackland, donde vivía su abuela. Poco después, se convirtió en el principal sospechoso en la desaparición de 2 niñas, Ada Eagles y Letha Mae Williams, quienes desaparecieron poco después de su llegada. Mosley fue arrestado y posteriormente interrogado, pero fue liberado, ya que no se pudieron localizar los cuerpos de las víctimas. Regresó a Fort Lauderdale, donde el 12 de abril de 1980 fue arrestado mientras intentaba violar a una joven. Fue declarado culpable y sentenciado a 15 años de prisión. Mientras Mosley estaba en prisión, los restos esqueléticos de Eagles y Williams fueron descubiertos cerca de Lackland. Mientras estaba encarcelado en la cárcel del condado de Broward, Mosley mostró un comportamiento muy agresivo, acosando física y sexualmente a otros prisioneros, y en una ocasión incluso enfrentándose a los guardias y amenazando con incendiar el lugar. Posteriormente, su familia contrató a un abogado que presentó una apelación para anular su veredicto en un nuevo juicio, citando la incompetencia del abogado anterior de Mosley, quien no había solicitado una evaluación psicológica de su cliente. El Tribunal de Apelaciones encontró fallas significativas en el procedimiento y eventualmente revocó la condena. En el nuevo juicio, el tribunal tomó en cuenta factores atenuantes y lo sentenció a un periodo más corto de prisión. Como había pasado más de 3 años en prisión para entonces, el 15 de diciembre de 1983 fue puesto en libertad condicional tras una decisión judicial. En enero de 1984, Mosley volvió a estar bajo sospecha policial tras el hallazgo de los cuerpos de Geraldine Barfield, de 36 años, y Emma Cook, de 54 años, en el noroeste de Fort Lauderdale, violadas y posteriormente asesinadas por asfixia. El 17 de mayo de 1984, fue arrestado por violar a una mujer de 22 años, _inversa, 5, en el juicio, se declaró no culpable, alegando que el acto sexual había sido consensuado. Sus abogados lograron retratar con éxito la violación como sexo consensuado, en el que Mosley había prometido drogas a la víctima, y en octubre de ese mismo año, Mosley fue absuelto y liberado. Tras cometer 2 asesinatos más en las cercanías de Fort Lauderdale, la oficina del sheriff del condado de Broward contactó al FBI, que, basándose en los datos proporcionados, elaboró un perfil del delincuente muy consistente con Addie Mosley.
En la primavera de 1987, Mosley volvió a estar bajo escrutinio policial por la violación y estrangulamiento el 24 de febrero de Central Love, de 24 años, barra inversa, 3, barra inversa, 7, el 17 de mayo de 1987, Mosley fue arrestado por robo. Para entonces, su grupo sanguíneo coincidía con las muestras de semen tomadas de los cuerpos de las víctimas de asesinato, encontrándose una coincidencia. Durante los interrogatorios, Mosley mostró evidencia de su implicación en numerosos crímenes cometidos durante casi 2 décadas, todos ocurridos en la ciudad o cerca de su casa. Ante descripciones detalladas de donde se encontraron los cuerpos, sus nombres y descripciones, Mosley intentó inventar una coartada, pero comenzó a confundir su testimonio, equivocándose en fechas, datos geográficos e incluso estaciones. Finalmente, confesó los asesinatos de Teresa Giles y Emma Koch, por los que fue acusado. Su juicio comenzó el 22 de julio de 1987, con varias trabajadoras sexuales del distrito de Luces Rojas de Fort Lauderdale testificando que Mosley había demostrado repetidamente un comportamiento agresivo hacia las mujeres frente a multitudes de testigos. Según diversas pruebas, el coeficiente intelectual del acusado fue medido en 51 puntos, por debajo del promedio. Debido a esto, se dictaminó que no estaba capacitado para enfrentar juicio, y el 23 de octubre fue sentenciado a tratamiento obligatorio en el Florida State Hospital. Exposición. Durante el resto de su vida, Mosley fue trasladado entre diversas clínicas e instituciones mentales del estado. En 2000, se tomaron muestras de su saliva y sangre para pruebas de ADN que demostraron su culpabilidad en los siguientes asesinatos: Loretta Young Brown, de 29 años, asesinada en 1984, Dara Turner, de 34 años, asesinada el 9 de julio de 1973, Sonja Edad Marian, de 13 años, asesinada en julio de 1979, Terry Jean Cummings, de 21 años, encontrada muerta en agosto de 1979, y finalmente, los asesinatos de Emma Koch y Teresa Giles, a los que había confesado en mayo de 1987. Además, se le relacionó con el asesinato en abril de 1985 de Shandra Whitehead, de 8 años, quien había sido violada y asesinada en su hogar. Otro hombre de Fort Lauderdale, Franklin Smith, de 38 años y con discapacidad intelectual, fue condenado por su asesinato. En 1960, a los 13 años, Smith mató a John Wesley Spahn, de 14 años, pero fue liberado a mediados de los años 60, para luego ser acusado del asesinato a tiros de Herbert DeWitt, de 38 años, durante un robo en 1966. Smith se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua, pero fue liberado en libertad condicional en 1981. En abril de 1985, Smith fue arrestado y acusado de asesinar a Sandra, después de que la madre de la niña lo identificara erróneamente como el asesino, basándose únicamente en fotografías. A pesar de la falta de evidencia física que lo vinculase al crimen, Smith fue declarado culpable y sentenciado a muerte en 1986. Desde el principio, él había afirmado su inocencia. Murió en el corredor de la muerte el 30 de enero de 2000,
debido a complicaciones relacionadas con el cáncer, solo meses antes de que una prueba de ADN demostrara su inocencia. Mosley también fue acusado del asesinato de Naomi Gamble, de 15 años, demostrando así la inocencia de Jerry Frank Townsend, de 49 años, quien fue arrestado en Miami en 1979 por cargos de violación. Tras su arresto, Mosley confesó haber matado a Gamble, así como a otras 5 chicas y mujeres, entre ellas Barbara Brown, asesinada en Broward en 1973, y Sonja Edad Marion. Los cargos contra Townsend fueron posteriormente retirados, y fue liberado el 15 de junio de 2001, tras pasar 22 años tras las rejas. Al igual que Addie Mosley, Townsend había sido diagnosticado con discapacidad intelectual desde joven. Aparte de sus asesinatos comprobados, los investigadores intentaron vincular a Mosley con otros asesinatos, entre ellos, Sandra Lowe, de 24 años, Arnett Tooks, de 19 años, asesinada el 22 de febrero de 1980, Susan Boynton, de 21 años, asesinada en diciembre de 1979, y Gloria Irving, de 16 años, encontrada asesinada en 1980. Sin embargo, se determinó que el ADN de Mosley no coincidía con el del asesino. A pesar de esto, no se le ha excluido de la lista de sospechosos. Tras establecer su culpabilidad, la policía de Fort Lauderdale emitió una orden de arresto contra Mosley. Sin embargo, según los resultados de 2 pruebas psiquiátricas independientes realizadas a finales de 2001, Mosley volvió a ser declarado loco y, por lo tanto, no podía ser encarcelado. Durante los años de tratamiento,